La derrota está en la mente. Existe una verdad fundamental que atraviesa la historia de cada ser humano que ha alcanzado algo significativo. La derrota no ocurre cuando caemos, sino cuando decidimos permanecer en el suelo. No se materializa en el campo de batalla externo, sino en el territorio silencioso de nuestra mente. Cada fracaso que experimentamos, cada obstáculo que enfrentamos, cada meta que no alcanzamos, son simplemente eventos neutrales, hasta que nuestra mente les asigna un significado. Y es precisamente ese significado el que determina si nos levantamos más fuertes o si nos quedamos atrapados en la narrativa del fracaso. La mente humana posee un poder extraordinario. Puede convertir la adversidad en combustible o en cadenas. Puede transformar un revés temporal en una lección invaluable o en una sentencia permanente. La diferencia no radica en las circunstancias externas, sino en cómo interpretamos y procesamos esas circunstancias. Cuando Thomas Edison experimentó miles de intentos fallidos antes de crear la bombilla eléctrica, no los consideró derrotas. Su mente había elegido verlos como descubrimientos de lo que no funcionaba, acercándolo cada vez más a lo que sí funcionaría. La realidad objetiva era la misma para cualquier observador. Miles de experimentos sin éxito, pero la realidad subjetiva, la narrativa mental que Edison construyó era completamente diferente. Pensemos en los atletas de élite que han superado lesiones devastadoras. Médicamente, muchos de ellos recibieron pronósticos que sugerían el fin de sus carreras. Sin embargo, algunos regresaron más fuertes que nunca. ¿Qué cambió? No los huesos rotos ni los ligamentos desgarrados, sino la decisión mental de no permitir que una circunstancia externa defina su destino final. La recuperación física es importante, pero la recuperación mental es la que determina si siquiera intentaremos sanar o si nos rendiremos antes de comenzar. La derrota mental se manifiesta de formas sutiles pero devastadoras. Comienza con pensamientos aparentemente inofensivos. No soy lo suficientemente bueno. Esto es demasiado difícil para mí. Otros pueden, pero yo no. Estos pensamientos no son reflejos objetivos de la realidad. Son construcciones mentales que, si no se cuestionan, se solidifican hasta convertirse en creencias limitantes. Y las creencias limitantes son las cadenas más fuertes que existen, porque ni siquiera intentamos romperlas cuando creemos que son verdad. Cada persona exitosa que admiramos ha enfrentado momentos donde su mente intentó convencerla de rendirse. La diferencia no es que no experimentaran dudas o miedos, sino que desarrollaron la capacidad de reconocer esos pensamientos como simplemente eso, pensamientos, no verdades absolutas. Aprendieron a observar su diálogo interno con distancia crítica, a cuestionar las narrativas autodestructivas y a reemplazarlas deliberadamente con narrativas más empoderadoras. La neuroplasticidad, ese descubrimiento revolucionario de la neurociencia moderna, nos enseña que el cerebro puede reorganizarse a sí mismo a lo largo de toda la vida. Esto significa que los patrones de pensamiento que nos limitan no son permanentes. Podemos literalmente reconectar nuestro cerebro a través de la práctica consciente y repetida de nuevos pensamientos y comportamientos. Cuando repetimos una acción mental o física, fortalecemos las conexiones neuronales asociadas con esa acción. Por lo tanto, si practicamos pensamientos de derrota, fortalecemos circuitos neuronales de derrota. Pero si practicamos pensamientos de resiliencia, crecimiento y posibilidad, construimos autopistas neuronales hacia el éxito. La pregunta entonces no es si enfrentaremos dificultades, porque inevitablemente lo haremos. La pregunta es, ¿qué historia nos contaremos sobre esas dificultades? ¿Elegiremos la narrativa de la víctima o la del protagonista? ¿Veremos los obstáculos como señales de detenernos o como oportunidades para crecer? Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió desde su experiencia en los campos de concentración que lo último que pueden quitarnos, incluso en las circunstancias más extremas, es nuestra libertad para elegir nuestra actitud ante lo que nos sucede. Si esa libertad mental existe en las condiciones más inhumanas imaginables, ciertamente existe en los desafíos cotidianos que enfrentamos.
Para vencer la derrota mental, debemos primero reconocerla. Esto requiere autoconciencia brutal y honestidad. Debemos observar nuestros patrones de pensamiento sin juicio, pero con claridad. ¿Cuándo surge el pensamiento derrotista? ¿Qué lo desencadena? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí mismo cuando enfrento un desafío? Esta observación consciente es el primer paso para recuperar el poder sobre nuestra narrativa interna. El segundo paso es el cuestionamiento activo. Cuando aparece un pensamiento limitante, debemos interrogarlo como lo haríamos con cualquier afirmación sospechosa. ¿Es este pensamiento absolutamente cierto? ¿Hay evidencia en contra? ¿Estoy confundiendo una dificultad temporal con una imposibilidad permanente? ¿Hay alguien que haya superado circunstancias similares o peores? Este proceso de cuestionamiento desarma el poder automático que los pensamientos negativos tienen sobre nosotros. El tercer paso es la acción deliberada a pesar del pensamiento limitante. Aquí está el secreto que muchos pasan por alto. No necesitamos sentirnos completamente seguros o motivados para actuar. La acción no siempre sigue al sentimiento. De hecho, frecuentemente es al revés. La acción crea el sentimiento. Cuando actuamos a pesar del miedo o la duda, demostramos a nuestra mente que esos pensamientos no son comandos absolutos, sino sugerencias que podemos elegir ignorar. Cada vez que actuamos en contradicción con un pensamiento limitante, debilitamos su influencia sobre nosotros. La resistencia mental se construye exactamente como la resistencia física, a través del entrenamiento consistente. No podemos esperar tener una mente inquebrantable si la hemos entrenado toda la vida para rendirse ante la primera señal de dificultad. Necesitamos exponernos gradualmente a desafíos, aprender de los fracasos sin identificarnos con ellos, y desarrollar el hábito de perseverar cuando cada fibra de nuestro ser quiere abandonar. Los grandes logros humanos no surgieron de mentes que nunca dudaron, sino de mentes que dudaron pero actuaron de todos modos. Surgieron de personas que sintieron miedo pero no permitieron que el miedo tomara las decisiones. Surgieron de individuos que experimentaron fracasos devastadores, pero se negaron a aceptar esos fracasos como la última palabra sobre quiénes eran o qué podían lograr. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Puede construir puentes hacia tus sueños o muros que te encierren en una vida pequeña y limitada. La buena noticia es que tú tienes el poder de decidir qué construye. No siempre puedes controlar lo que sucede externamente, pero siempre puedes influir en cómo respondes internamente. Y esa respuesta interna determina todo lo que sigue. La derrota está en la mente, pero también lo está la victoria. La misma mente que puede convencerte de que eres incapaz puede convencerte de que eres imparable. La misma mente que ve obstáculos insuperables puede aprender a ver oportunidades disfrazadas. La transformación no requiere circunstancias perfectas, recursos ilimitados o talento extraordinario. Requiere la decisión inquebrantable de no permitir que los pensamientos derrotistas tengan la última palabra. Cada día, cada momento, cada desafío es una oportunidad para entrenar tu mente hacia la resiliencia o hacia la derrota. La elección es tuya. No será fácil, porque has estado entrenando ciertos patrones durante años, tal vez décadas, pero es posible. Y comienza ahora, con la decisión consciente de observar tus pensamientos, cuestionar tus narrativas limitantes y actuar en dirección a quien quieres ser, sin importar lo que tu mente temerosa te susurre. La derrota solo es real cuando la aceptamos como permanente. Hasta entonces es simplemente información, feedback, una invitación a ajustar, aprender y crecer. Mantén esta verdad en el centro de tu conciencia. No estás derrotado hasta que dejas de intentarlo, y solo dejas de intentarlo cuando tu mente te convence de que es imposible. Desafía esa narrativa con cada acción que tomes. El campo de batalla está en tu mente, y ahí es donde se gana o se pierde todo lo demás.